Pues mira, creo que no eran los que queríamos, obviamente que nosotros competimos para ganar. Sin embargo, bueno, pues creo que la voluntad de las y los mexicanos quedó clara. Querían un cambio, un cambio completo de lo que han conocido como gobiernos. Dijeron, ya probamos al PRI, ya probamos al PAN, y ahora vamos por Morena, que supo muy bien vender que era lo distinto, que era lo antisistema, ¿no? Que es como además una corriente a nivel de todo el mundo, no solo de México, ¿no? Sino en todos lados. La gente está optando por los antisistema, lo que va en contra de lo establecido, porque sienten que lo establecido pues no cumple con las expectativas que ellas y ellos tenían. Pues mira, creo que la primera falla, siendo autocríticos, es la falta de unidad, la falta de unión. Hemos tenido además esta dualidad de posturas. Por un lado somos gobierno, tenemos más de 16 gobiernos estatales, gobernamos casi la mitad de la población en el país, y esa lógica de gobernar tiene políticamente pues formas de operar distintas que el de ser oposición en las cámaras, ¿no? Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, el PAN ahora tiene ese doble reto. Por un lado, el de hacer gobiernos eficaces, lo cual implica pues el tener los recursos necesarios, el tener el apoyo de gobierno federal necesarios, y por otro lado, el ser oposición y el poder tener posturas firmes, reconocibles, más agresivas, ¿no? Más vistosas, más de oposición. Esta dualidad que nos dejó en un limbo, nos dejó en una parte mediana, donde la gente no identificó ni la agenda completa de oposición, ni la agenda completa de gobierno. Entonces, ese limbo pues, fue perjudicial en un momento de una elección donde la gente pide posiciones muy contrastadas. Creo que los balances son distintos dependiendo del estado del que se habla. Por ejemplo, yo soy de Querétaro y ahí nos permitió ganar la alianza con el PRD. Sin embargo, no en todos los lugares fue igual. Entonces, creo que el pretender hacer una coalición, que al principio pretendimos hacerla con las ciudadanas y los ciudadanos, y no pudo ser así. Entonces quedamos como una alianza entre partidos, fue buena, creo que aumentó la base de electores que pudiéramos haber tenido solos, pero sin embargo, bueno, pues no fue suficiente. Creo que quedamos además como la primera fuerza opositora, eso está muy claro. El PRI y los otros partidos quedaron a mucha más distancia que nosotros, y bueno, ahora tenemos ese mandato y esa obligación por parte de las y los ciudadanas. ¿Qué le corresponde a la oposición? Bueno, pues le corresponde señalar, servir siempre de contrapeso. Todos sabemos, y hay una frase trillada que dice que el poder corrompe siempre, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ahora nos estamos enfrentando como mexicanas y mexicanos a esta nueva realidad. Vemos en el caso de la Cámara, aquí en concreto, que Morena tiene una mayoría absoluta, y eso conlleva ciertos riesgos para las y los mexicanos. Cambios de la Constitución en donde solamente se escuche esa voz, decisiones totalmente desde su punto de vista sin tomar en cuenta otros aspectos, y creo que eso es un reto para los mexicanos y para nosotros como grupo parlamentario de oposición. Tiene riesgos, el presidente electo se ha comprometido con que se escucharán todas las voces, que se escuchará al Congreso, que se escuchará a las dos cámaras. Sin embargo, las dos cámaras son mayoritariamente de Morena. Entonces, las puede escuchar, pero es la misma voz que se va a escuchar. El reto es escuchar a la oposición, y ahí es donde creo que va a estar a prueba la apertura, la flexibilidad, la madurez política que necesita un gobernante para ser sensible a las observaciones que haga la oposición y poder incorporar esas críticas para mejorar la calidad del gobierno. Opino que es muy necesario, creo que hemos vivido el gobierno anterior
ejerciendo el gasto, que es dinero de todas y todos los mexicanos, de manera completamente discrecional y superflua. Sabemos que se aprobaba en la Cámara de Diputados un monto tope, con un tope, y en distintos rubros. Y ese tope nunca se respetó y se sobrepasó hasta 6 veces el monto, digamos, aprobado, sin que hubiera ninguna consecuencia además para nadie y sin que nadie lo señalara. Creo que México tiene que ser, y el gobierno mexicano tiene que ser mucho más cuidadoso, mucho más atento de cómo gasta, en qué gasta, y desde luego estamos requiriendo gobiernos mucho más económicos, mucho más pequeños. Creo que la reducción es muy importante, es una tarea pendiente, y la segunda tarea pendiente es a dónde se van esos ahorros. Hay que estar fiscalizando, hay que estar atentos de en qué se gasta, si van a ser medidas pertinentes, necesarias, si va a ser la inversión en salud, si va a ser la inversión en educación, si va a ser la inversión en disminuir la deuda que tanto nos pesa y nos va a pesar a cada una de las y los mexicanos, o en qué se va a gastar, ¿no? Entonces, en eso también estaremos muy atentos. La fiscalización es la rendición de cuentas, la fiscalización, la transparencia, son tareas muy importantes, básicas, para pensar en abatir la corrupción. Algo que me gustó, y hay que decirlo, es la voz, ¿no?, del coordinador de Morena, Mario Delgado, que dijo que iba a ser de la Cámara una caja de cristal, que iba a ser completamente transparente. Me encanta la idea, yo espero que así sea en la parte de los recursos y en la parte de la toma de decisiones, ¿no? Tenemos ahora, pues viene ahora un tema importante para saber medir cómo van a estar los equilibrios, y tiene que ver con quién va a presidir la mesa directiva y quién va a presidir la Junta de Coordinación Política. La ley lo que marca es que tiene que haber un contrapeso, ¿no? Si hay un diputado o diputada de una fracción parlamentaria, no puede estar en ambas cámaras la misma fracción parlamentaria, y la ley es muy clara al respecto. Sin embargo, bueno, pues vemos, por lo menos en Radio Pasillo, que hay tentaciones de tener la presidencia en ambas cámaras. Pues tendríamos que revisar la ley. Creo que la ley es clara y dice por ningún motivo. Entonces, si esto va a implicar un cambio de la ley, que tienen la mayoría para hacerlo, bueno, pues creo que le podemos dar la bienvenida a la dictadura de Morena.